Muy bien, vamos a continuar con la quinta parte de antibióticos beta-lactámicos, en este caso la resistencia bacteriana. La síntesis y producción de gran cantidad de agentes antibióticos en los últimos 20 a 30 años ha producido un gran incremento de la resistencia bacteriana a estos agentes. La resistencia bacteriana es el resultado de cambios cromosómicos en el germen o se adquiere a través de intercambio de material genético por medio de plásmidos o transposones. Así, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus piógenes y estafilococos productores de infecciones respiratorias meningias de partes blandas y cutáneas y gérmenes de las familias de enterobacterias y pseudomonas, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis. Las neiserias son del grupo de los bacilos gram negativos, aerobios, cocos gram negativos. Las pseudomonas también son gram negativos, gonorrea gram negativos, Neisseria meningitidis, Klebsiella, pneumoniae, Branamela catarrhalis, y Moraxella, Bacteroides fragilis y otras especies son actualmente resistentes a los antibióticos más antiguos. La conjugación por plásmidos con transferencia de ADN es muy común entre enterobacterias, pseudomonas y algunas especies de anaerobios. Además, las bacterias pueden poseer transposones o genes de omisión que tienen la capacidad de transferir plásmidos o cromosomas transmisibles. La diseminación de la resistencia bacteriana entre los distintos microorganismos puede darse entre gérmenes gram positivos como los estafilococos y los enterococos que son gérmenes gram negativos. Por ejemplo, y entre las enterobacterias y pseudomonas o entre anaerobios como los bacteroides, y las especies gram positivas pueden transferir la resistencia a microorganismos gram negativos, pero la situación inversa es infrecuente, o sea, los gram negativos no pueden transferir la resistencia a los gram positivos. Pero la situación inversa no se da. Por ejemplo, se ha postulado que la Escherichia coli, que es un gram negativo, transfiere la resistencia por producción de beta-lactamasas en Haemophilus influenza, que también es gram negativo, a través de una infección inicial en Haemophilus parainfluenza. En el año 1941, las cepas de Staphylococcus aureus eran ampliamente sensibles a la penicilina G. En la actualidad, a través de la producción de beta-lactamasas en el 95% de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina, ampicilina e incluso a las nuevas penicilinas. Esta situación fue en principio revertida con la síntesis de la meticilina, una penicilina semisintética resistente a las beta-lactamasas. En la década del 80 se detectó la presencia de un creciente de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, lo cual originó un grave problema, sobre todo en medios hospitalarios y en unidades de cuidados crónicos. El Staphylococcus aureus meticilino resistente es resistente a todos los beta-lactámicos, y ya sea penicilina, cefalosporinas y carbapenems, ya que un gen que es denominado MEK-A induce a la síntesis en la bacteria de una nueva proteína PBP2A
que tiene muy baja afinidad para los antibióticos beta-lactámicos. Otro ejemplo de resistencia bacteriana es el del Streptococcus pneumoniae, el primer agente etiológico de la neumonía. En 1941, 1000 unidades de penicilina intramuscular cada 6 horas curaban a pacientes que padecían neumonía neumocóxica. Debe recordarse que los neumococos, son la causa más importante de neumonía extrahospitalaria, pregunta de examen. Y un agente muy común en otitis media, sinusitis y meningitis. Actualmente, un paciente puede llegar a recibir 24 millones de unidades de penicilina por día y aún así fallecer por una meningitis neumocóxica. La resistencia a este germen se ha convertido en un problema mundial. Las cepas resistentes a la penicilina generalmente también lo son a las cefalosporinas, como ceftriaxona y cefotaxima. El mecanismo de resistencia del Streptococcus pneumoniae a los beta-lactámicos ocurre por la síntesis de PBPs modificadas, proteínas PBP modificadas con escasa afinidad para los beta-lactámicos. El Streptococcus pyogenes. ¿Qué pasa con el Streptococcus pyogenes del grupo A? El Streptococcus pyogenes es un aerobio coco gram positivo. Ha permanecido sensible a la penicilina a través de los años, aunque las concentraciones antibióticas requeridas se han incrementado marcadamente en las últimas 2 décadas. La resistencia bacteriana puede ser natural o adquirida. Este último caso, el de la adquirida, suele ser el resultado del uso inadecuado o abuso de antibióticos o dosis insuficientes y corta duración del tratamiento. El uso de antibióticos para la conservación de alimentos o en medicina veterinaria puede también aportar pequeñas dosis de antibióticos capaces de generar los mecanismos de resistencia en los gérmenes. La resistencia a la penicilina se produce de diferentes maneras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 maneras. La primera, muchas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, gonococo y la mayor parte de los bacilos entéricos gram negativos producen beta-lactamasas o penicilinasas que inactivan a muchas penicilinas por ruptura o hidrólisis del anillo beta-lactámico. Las bacterias gram negativas producen beta-lactamasas en cantidades variables, a veces en grandes cantidades que se concentran en el medio extracelular. El control genético de las beta-lactamasas reside en plásmidos transmisibles a otras bacterias mediante bacteriófagos. Estos plásmidos portadores de genes están sobre todo en estafilococos y enterobacilos gram negativos. Estafilococos son gram positivos y enterobacilos son gram negativos. La producción de las beta-lactamasas puede ser inducida por los mismos antibióticos. En otras ocasiones, la resistencia puede ser intrínseca por mutación y generación de cepas mutantes productoras de beta-lactamasas. En gérmenes gram negativos,
que son principalmente las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Protos, Morganella, Pseudomonas, etc. Se encuentran, las beta-lactamasas se encuentran localizadas en el medio periplásmico, en la cara externa de la membrana interna del germen, brindando de esta manera una máxima protección al microorganismo. Las beta-lactamasas de los microorganismos gram negativos están codificadas en plásmidos o en cromosomas. En este caso, las enzimas pueden ser inducibles y es común que las bacterias gram negativas produzcan cantidades muy pequeñas de beta-lactamasas que, ante la exposición de antibióticos beta-lactámicos, se incrementa de forma significativa y irreversible. Bueno, esa es una forma. La segunda forma, que otras bacterias no producen beta-lactamasas, pero son resistentes a las penicilinas porque no tienen permeabilidad en las capas exteriores y la droga no alcanza las PBP. Además, las PBP pueden modificarse en su tipo estructural o en su concentración o por desaparición de alguna de ellas. En este caso, la resistencia surge a través del mecanismo de las PBP. Por ejemplo, la resistencia del Staphylococcus aureus, meticilino resistente, se desarrolla por la síntesis de una PBP2A supernumeraria que prácticamente carece de afinidad por los beta-lactámicos y que participa activamente en la síntesis de la pared. Algunas bacterias son resistentes porque no poseen las enzimas autolíticas de la pared celular. Tales microorganismos tolerantes son inhibidos pero no destruidos. Por ejemplo, estafilococos, algunos streptococos y listeria. Bueno, esta es otra manera. Pasamos a otra manera. Los gérmenes que carecen de pared celular, como son los micoplasmas y formas y no son sensibles porque no sintetizan directamente peptidoglucanos. Otra manera, en las bacterias gram positivas, el polímero del peptidoglucano está muy cerca de la superficie celular. La pequeña molécula de beta-lactámicos penetra la membrana plasmática donde ocurre la síntesis final del peptidoglucano. En cambio, en las bacterias gram negativas, la estructura superficial es más compleja. La membrana interna tiene lipopolisacáridos y cápsula y la membrana externa es impenetrable para ciertos antibióticos hidrófilos. En resumen, estos antibióticos son más activos contra bacterias en fase de crecimiento logarítmico y tienen pocos efectos en la fase de retardo cuando no se sintetizan los componentes de la pared celular.